Sofía Navarro abrió los ojos 5 minutos antes de que sonara la alarma de las 4 de la madrugada. Ya era una costumbre, un reloj biológico forjado por años de presión y dedicación. A su lado, su marido, Javier Morales, todavía dormía profundamente. Su respiración era regular, su rostro sereno, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Sofía esbozó una leve sonrisa. Mejor dejar que Javier descansara. Hoy era su gran día, y Sofía se había asegurado de que ni un solo detalle se dejara al azar. Eran el epítome de una pareja de éxito de 30 y tantos años, viviendo en un moderno apartamento en el corazón de Madrid, con vistas a los rascacielos que se extendían más allá de su ventana. Ambos trabajaban en la misma constructora multinacional, Desarrollos Futuro. Su relación había comenzado 8 años atrás como compañeros, ambos directores de equipo. Lo que empezó en feroces reuniones de proyecto floreció en un amor que culminó en matrimonio. Para el mundo exterior, eran el equipo perfecto. Javier, carismático, elocuente y encantador, era la cara de la empresa. Sofía, callada, analítica e inmensamente meticulosa, era el motor que lo impulsaba todo. Sofía se levantó de la cama, moviéndose con el mayor sigilo para no despertar a Javier. Sus pies tocaron el frío suelo de madera mientras se dirigía a su pequeño espacio de trabajo, contiguo al salón. Sobre el escritorio, su portátil seguía encendido en modo de suspensión, rodeado de tazas de café de la noche anterior y montones de documentos marcados con bolígrafos de varios colores. Este había sido su campo de batalla durante los últimos 3 meses. El proyecto Galaxia, un prestigioso desarrollo de un complejo de uso mixto, era la obra maestra que definiría el futuro de la empresa, y lo que era más importante para Sofía, el de Javier. Hoy, el Consejo de Administración anunciaría oficialmente el ascenso de Javier a director del proyecto. Un salto monumental que lo catapultaría a las altas esferas de la dirección. Sofía exhaló un largo suspiro, una mezcla de alivio y agotamiento extremo. Estiró su espalda dolorida. Durante las últimas 3 noches, apenas había dormido 4 horas diarias. Había perfeccionado cada diapositiva de la presentación, verificado cada cifra de las proyecciones financieras e incluso había preparado una lista de posibles preguntas del consejo con respuestas inteligentes diseñadas para hacer brillar a Javier. Javier era brillante presentando las ideas, pero las ideas, los datos brutos, las estrategias, todo provenía de la mente de Sofía. A ella nunca le importó. Para ella, el éxito de Javier era el éxito de ambos. Amaba a su marido, y su felicidad consistía en verlo triunfar. Al menos eso era lo que siempre se decía a sí misma. Mientras preparaba el primer café del día, sus pensamientos derivaron a su conversación de la noche anterior. Después de repasar la presentación por última vez, Javier la había abrazado por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Todo es perfecto, como siempre», susurró. «Sofía, no sé qué haría sin ti». Ella sonrió. «Lo harías genial. Solo tienes que tener confianza». «No es eso», dijo él, haciéndola girar para mirarla a los ojos. Había una sinceridad en su intensa mirada. «Tú eres mi cimiento. Cuando anuncien mi nombre mañana, quiero que recuerdes que no es solo mi victoria, es nuestra victoria. Es un nuevo comienzo para nosotros. Después de esto, todo será más fácil. Te lo prometo». Esa promesa le reconfortó el corazón. Cerró el portátil y dejó que él la guiara al dormitorio. Lo celebraron por adelantado con una intimidad que se sintió como una recompensa por todo su arduo trabajo. Pero incluso en los brazos de Javier, una pequeña parte de su cerebro analítico no dejaba de funcionar, pensando en un pequeño detalle en el análisis de riesgos que quizás debería volver a comprobar por la mañana. Ahora, en el silencio del amanecer, Sofía volvió a abrir ese archivo de análisis de riesgos. Los números eran correctos. Todo cuadraba. Simplemente estaba siendo paranoica. Luego abrió el archivo final de la presentación. 45 diapositivas densas, concisas y persuasivas. Un diseño que ella había creado desde cero. Javier solo había aportado algunas opiniones superficiales sobre la paleta de colores y el tipo de letra. Incluso la narrativa que él entregaría, la potente frase de apertura y el inspirador cierre, eran en su mayoría palabras de Sofía. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Mateo, su amigo y colega en el mismo departamento. ¿Lista para ver al príncipe coronado rey hoy? No lo olvides, detrás de cada gran rey hay una reina que trabaja aún más duro. Eres la mejor, Sofía. Sofía sonrió al leerlo. Mateo era una de las pocas personas en la oficina que sabía exactamente cuánto contribuía ella. A menudo bromeaba con ella, diciéndole que era demasiado buena por dejar que Javier se llevara todo el mérito. Se llama trabajo en equipo. Mateo, le había respondido ella una vez. No me gusta ser el centro de atención. Javier es mejor en eso.
Es trabajo en equipo cuando compartís la carga, Sofía. Esto es como si tú levantaras una pesa de 100 kilos y él solo la puliera para que brille. Había replicado Mateo, mitad en broma, mitad en serio. Sofía prefirió no pensar más en ello. Las 6 de la mañana. Javier finalmente se despertó. Salió del dormitorio, con el pelo alborotado y una enorme sonrisa en la cara. «Buenos días, esposa del futuro director», dijo, abrazándola por detrás y besándola en la coronilla. El aroma del café recién hecho se mezclaba débilmente con el de su cara colonia. «Buenos días. Te he preparado la corbata que va con tu camisa azul favorita. Y el desayuno está listo», dijo ella, señalando la mesa. «¿Ves? A esto me refiero. Perfección», la elogió él. Se sentó a la mesa y empezó a comerse su tostada mientras hojeaba las noticias económicas en su tablet. Los clientes de Singapur vendrán la semana que viene para la negociación final de la fase 1 del proyecto Galaxia. Una vez que asuma el cargo oficialmente, quiero que te encargues de preparar esa reunión. Asegúrate de que todo esté al 100%. Por supuesto, respondió Sofía secamente. Ese había sido su trabajo hasta ahora. La única diferencia era que ahora la orden venía de alguien que, técnicamente, sería su jefe. Una extraña sensación se apoderó de ella, pero la desechó de inmediato. Esto era por el bien de ambos. Durante la siguiente hora, su apartamento bullía de actividad. Javier se preparaba, ensayando las primeras frases de su discurso frente al espejo varias veces. Mientras tanto, Sofía se aseguraba de que todos los documentos estuvieran impresos impecablemente, que la presentación estuviera guardada en una memoria USB especial y que no hubiera ningún posible obstáculo. Incluso metió una botella de agua y pastillas para la garganta en el maletín de Javier. «¿Qué tal estoy?», preguntó Javier, erguido y vestido con su caro traje. Parecía imponente presidencial. «Estás fantástico. Muy convincente», respondió Sofía sinceramente, mientras le ajustaba el cuello de la camisa. Javier le dedicó una sonrisa de satisfacción. «Bien, vamos a conquistar el mundo». En la oficina, el ambiente era eléctrico. El aire estaba cargado de expectación. Todos los que se cruzaban con ellos saludaban a Javier con deferencia, lanzándole sonrisas cómplices como si ya supieran lo que iba a pasar. Javier respondía con un asentimiento seguro de sí mismo. Sofía, mientras tanto, caminaba un poco detrás de él, llevando su bolso con el portátil y los documentos importantes, sintiéndose casi como su asistente personal. Vio a Lucía Vargas, una joven analista que se había unido a la empresa hacía 6 meses, mirando a Javier con una expresión indescifrable. Lucía era joven, guapa y ambiciosa. En más de una ocasión, Sofía la había visto reírse demasiado fuerte de los chistes malos de Javier o ofrecerse a traerle un café cuando no era en absoluto su trabajo. Sofía lo había atribuido simplemente a las ganas de una novata por impresionar. Cuando Lucía notó la mirada de Sofía, le sonrió dulcemente. Era una sonrisa que parecía afilada y fría. Sofía le devolvió una leve sonrisa antes de apartar la vista. Quizás solo estaba demasiado cansada e irritable. La reunión de anuncio estaba programada para las 10 de la mañana en el salón de actos de la sede central, donde se reunirían todos los jefes de equipo y superiores. El corazón de Sofía latía con fuerza cuando ella y Javier entraron en la sala. Se sentaron en la primera fila, en los asientos reservados con sus nombres. Sofía se sentó junto a Javier. Sus manos estaban húmedas de sudor frío. Le cogió la mano a Javier por debajo de la mesa. La de él estaba fría y rígida. «¿Estás nervioso?», susurró. Javier se giró hacia ella, pero su mirada parecía distante. «Solo quiero que esto acabe ya», respondió bruscamente. El señor Alejandro Torres, el sabio y anciano CEO de la empresa, subió al escenario. Empezó con algunas palabras preliminares sobre el estado de la compañía, los desafíos futuros y la importancia de un liderazgo fuerte. Sofía apenas oía lo que decía. Su atención estaba centrada únicamente en Javier. Lo observó ajustarse la corbata, enderezar la espalda y prepararse para su gran momento. Y por lo tanto, tras una cuidadosa deliberación, el Consejo de Administración se enorgullece de anunciar el nombramiento del señor Javier Morales como nuevo director del proyecto Galaxia. Un estruendoso aplauso resonó en la sala. Todos se pusieron en pie para ovacionar. Sofía también se levantó, con lágrimas de orgullo en los ojos. Aplaudió más fuerte que nadie. Javier se levantó, se ajustó la chaqueta y estrechó la mano del señor Torres en el escenario. Cogió el micrófono. Su sonrisa era amplia y triunfante. «Gracias, señor Torres. Y gracias a todos ustedes, mis colegas». La voz de Javier era firme y autoritaria. «Es un gran honor. Prometo dar lo mejor de mí para llevar el proyecto Galaxia a un éxito rotundo.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en Sofía por un instante. Ella le sonrió, asintiendo como para darle fuerzas. Pero Javier no le devolvió la sonrisa. Sus ojos se volvieron fríos, su expresión se endureció. Algo terrible estaba a punto de suceder. Sofía lo sintió hasta la médula. La ruidosa sala se quedó en silencio de repente, como si todos hubieran percibido el cambio de atmósfera. Javier volvió a acercarse el micrófono a los labios. Ya no miraba a Sofía, sino a un punto por encima de las cabezas de todos. Su voz cortó el silencio como un cuchillo, y como mi primer acto como nuevo director. La pausa pareció una eternidad. Sofía contuvo la respiración, su corazón pareció detenerse. Quiero limpiar este departamento de elementos improductivos e incompetentes. Javier levantó la mano. Su dedo índice extendido apuntaba directamente hacia Sofía. El tiempo pareció congelarse. El dedo índice de Javier, apuntando directamente hacia ella, se sintió más afilado que la hoja de un cuchillo. El aplauso que acababa de cesar fue reemplazado por un silencio total y ensordecedor. Sofía sintió cientos de pares de ojos girar desde el escenario hacia ella. Sus miradas la atravesaron, llenas de curiosidad, confusión y, en algunos casos, una repugnante lástima. La boca de Sofía se entreabrió ligeramente, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Tenía que ser un error, una broma de muy mal gusto. Javier no podía estar haciendo esto. No su marido, su compañero de vida, el hombre que la noche anterior la había abrazado y le había prometido el mundo. Buscó en sus ojos algún atisbo de duda, de arrepentimiento, o al menos una explicación, pero todo lo que encontró fue una mirada fría y extraña, unos ojos llenos del poder que acababa de adquirir. «Señorita Sofía Navarro», dijo Javier a través del micrófono. Su propio nombre sonaba como una maldición en los labios de su marido. Su voz resonó por toda la sala, cada sílaba golpeando a Sofía como un golpe físico. Su rendimiento laboral ha sido insatisfactorio. Sus informes llegaban tarde, sus datos eran inexactos y ha demostrado una falta de iniciativa. Esta empresa no tiene lugar para gente como usted. Cada palabra era una mentira flagrante. Sofía era la primera en llegar a la oficina y la última en irse. Sus datos eran los más precisos de todo el departamento porque ella misma lo verificaba todo. Su iniciativa era el alma de cada proyecto que habían conseguido. Todos en la sala lo sabían. Sus colegas lo sabían. Pero nadie se atrevió a decir nada. Simplemente observaban, paralizados por este drama inesperado. Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. Sus piernas se debilitaron. Tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. Pudo sentir la mirada de Mateo desde el otro lado de la sala, llena de furia e incredulidad. Por otro lado, vio una leve pero triunfante sonrisa dibujada en el rostro de Lucía Vargas, que estaba de pie no muy lejos del escenario. En ese instante, Sofía supo que esto no había sido una decisión espontánea. Esto era un plan, una conspiración fría y cruel. Javier parecía saborear el momento. Dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que Sofía se cosiera en el juicio silencioso de todos. Luego, con una voz elevada, como si diera una orden militar, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de Sofía para siempre. «Pedazo de inútil», gritó. Su voz rebotó en las paredes de cristal. «Inútil». La palabra fue como una bofetada en la cara. Su corazón se hizo añicos. No solo su carrera, sino su orgullo, sus 8 años de vida, su matrimonio, todo, completamente pisoteado en una sola frase. Javier giró la cabeza hacia la entrada. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». 2 guardias de seguridad con uniformes azules que estaban en la puerta avanzaron. Parecieron dudar por un momento, mirándose el uno al otro, como si no pudieran creer la orden que habían recibido. Pero la mirada penetrante del nuevo director no les dejó otra opción. Se acercaron a Sofía. Todo el cuerpo de Sofía temblaba violentamente. Una vergüenza abrasadora se extendió por cada una de sus células. Esto era peor que su peor pesadilla. Ser humillada frente a todos los que conocía. Ser expulsada como una criminal del lugar al que había dedicado su vida. «Señora directora, por favor, no haga una escena», dijo uno de los guardias en voz baja, casi en un susurro. Había un matiz de compasión en su voz. Sofía no respondió. No podía. Tenía la lengua pegada al paladar. Solo podía mirar al frente, al escenario, al hombre que todavía sostenía el micrófono con arrogancia, un hombre al que ya no reconocía. Vio al señor Torres mirando a Javier con el ceño fruncido, claramente sorprendido por los métodos utilizados, pero no intervino. Quizás pensó que Javier tenía una razón de peso para esta acción tan extrema. El guardia de seguridad tocó suavemente el brazo de Sofía.
El contacto la sacó de su estupor. Se apartó bruscamente. «Puedo caminar sola», susurró con voz ronca. Su voz temblaba. Con la poca dignidad que le quedaba, Sofía enderezó la espalda. No dejaría que la vieran llorar. No aquí. Se dio la vuelta y empezó a caminar, pasando entre las filas de asientos. Sentía las miradas de todos siguiendo cada uno de sus movimientos. No se atrevió a mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Solo se concentró en la puerta de salida, que parecía tan lejana. Cada paso se sentía increíblemente pesado, como si caminara por el barro. El sonido de sus tacones contra el suelo de mármol era el único ruido en la silenciosa sala. Pasó junto a Mateo, que la miraba con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Pasó junto a otros colegas que en su mayoría bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarla. Cuando finalmente llegó al umbral, se detuvo por un instante y se armó de valor para mirar hacia atrás. Por última vez, vio que Javier ya no la miraba. Ahora estaba hablando con Lucía Vargas, que se había acercado a él cerca del escenario. Lucía le dio una palmadita coqueta en el brazo, y Javier le sonrió. Una sonrisa cálida y genuina, la misma sonrisa que antes siempre le había dedicado a ella. Esa visión fue el último clavo en su corazón. Un dolor agudo la golpeó en el pecho con tanta fuerza que le costaba respirar. Los dos guardias de seguridad estaban ahora a cada lado de ella, como si realmente fuera una criminal peligrosa. La guiaron por el pasillo de la oficina, pasando por los cubículos donde trabajaban los empleados subalternos. Algunos de ellos espiaban por encima de sus monitores, susurrando. La noticia se había extendido como la pólvora. Pasaron por el escritorio de Sofía. Sobre él, todavía estaba la foto de ellos dos juntos en sus vacaciones en las Islas Canarias, ambos sonriendo felices. También estaba su taza favorita, la que decía, «La mejor jefa de proyectos del mundo», una ironía dolorosa. Quiso detenerse y coger sus cosas personales, pero los guardias la instaron a seguir. «Nosotros empaquetaremos sus pertenencias, y se las enviaremos más tarde, señora», dijo el guardia mayor en un tono impersonal. Finalmente, llegaron al vestíbulo de la planta baja. Las puertas automáticas de cristal se abrieron, dejando entrar el aire cálido y húmedo del exterior, en contraste con el frío del aire acondicionado del edificio y la gélida frialdad de su corazón. Los guardias la soltaron. Su trabajo había terminado. «Ya puede irse», dijeron, y se dieron la vuelta para volver a entrar. Sofía se quedó sola, de pie frente al vestíbulo, bajo el sol abrasador del mediodía. Varios taxis y coches pasaban. La gente caminaba apresuradamente, ocupada con sus propios asuntos. El mundo seguía girando, como si no le importara que el suyo acabara de hacerse añicos. Se miró en el reflejo de las puertas de cristal del edificio. Una mujer con un traje impecable, el pelo perfectamente peinado, pero con los ojos vacíos y rotos. Buscó en su bolso su teléfono. Sus manos todavía temblaban. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Volver al apartamento que compartía con ese monstruo? ¿Enfrentarse a todos sus recuerdos? La rabia comenzó a hervir lentamente en su interior. Una rabia fría y concentrada que reemplazaba el dolor y el shock. Javier la había subestimado. Pensaba que era estúpida, indefensa. La había desechado después de todo lo que ella había hecho por él. Sofía se alejó del edificio, caminando sin rumbo. Sus pasos la llevaron a un pequeño parque no lejos de la oficina. Se sentó en un banco vacío, bajo la sombra de un árbol, todavía tratando de recuperar el aliento. Dejó que todo la inundara. El dolor, la traición, la humillación, la ira. No lloró. Sus lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por un fuego que ardía en su pecho. Miró la hora en su teléfono. Las 10:15. Solo habían pasado 15 minutos desde que su vida se había puesto patas arriba. 15 minutos que parecieron una eternidad. Abrió la galería de fotos y miró las imágenes con Javier. Esas sonrisas falsas, esos abrazos falsos, todo se sentía ahora como una mentira colosal. Justo cuando iba a borrar todas las fotos, su teléfono sonó. El nombre en la pantalla la llenó de repugnancia. Javier Morales. Por un momento, Sofía se quedó mirando la pantalla, dejando que sonara. ¿Qué más podía querer ese hombre? ¿Asegurarse de que estaba sufriendo lo suficiente? ¿Insultarla un poco más? Pulsó el botón rojo, rechazando la llamada. Pero un segundo después, el teléfono volvió a sonar. Javier llamaba de nuevo. Esta vez, en el incesante timbre, pudo sentir una vibración de pánico. Algo había pasado. La curiosidad venció al odio. Con los dedos rígidos, deslizó el icono verde por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. No dijo una palabra. «Sofía, gracias a Dios que contestas», llegó la voz de Javier desde el otro lado. Ya no era la voz arrogante y autoritaria del escenario.
Ahora era una voz al borde del pánico incontrolable. Sofía, ¿dónde estás? Sofía permaneció en silencio, dejando que él siguiera hablando. Escucha, tenemos un gran problema. Algo muy grave, exclamó Javier, su voz sonaba entrecortada. El cliente principal de Singapur, el equipo del señor Tan, han adelantado su agenda. No vienen la semana que viene. Su avión aterriza en 1 hora. Quieren la reunión final ahora mismo. Esta tarde. Sofía todavía no reaccionó, solo escuchaba, y una leve sonrisa, la primera desde su destrucción, comenzó a formarse en sus labios. Una sonrisa fría y calculadora. Sofía, ¿me estás escuchando?, insistió Javier, su voz cada vez más desesperada. Todos los datos finales, todas las estrategias de negociación, todos los análisis de mercado comparativos, todo está en el archivo maestro del proyecto Galaxia. Está en el servidor central, pero lo bloqueaste con un cifrado de múltiples capas. Yo y el equipo hemos intentado abrirlo, pero es imposible. Solo tú conoces la contraseña, Sofía. Podríamos perder este proyecto. Contéstame, por el amor de Dios. Hubo unos segundos de silencio en la línea. Sofía respiró hondo, sintiendo una nueva fuerza fluir por ella. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y perfectamente clara, tan tranquila que resultaba escalofriante. Lo siento, director Morales, dijo, usando el título formal deliberadamente. Ese ya no es mi trabajo. Fui despedida, ¿recuerda? Por mi pésimo rendimiento. Sofía, no juegues. Este no es el momento, gritó Javier desesperado. No estoy jugando, replicó Sofía con un tono monocorde. Buena suerte, director. Con un movimiento decidido, Sofía colgó la llamada. Luego bloqueó el número de Javier. Su teléfono vibró de nuevo al instante. Esta vez era un número desconocido de la oficina. Lo rechazó, otro número. Lo rechazó de nuevo. Apagó el teléfono, lo guardó en su bolso y se recostó en el banco del parque. Por primera vez desde aquellos terribles 15 minutos, pudo respirar un suspiro de alivio. El cielo sobre ella parecía más azul, y el canto de los pájaros en las ramas de los árboles sonaba más dulce. El fuego en su pecho era ahora una llama rugiente. Javier había iniciado una guerra, y no se daba cuenta de que acababa de entregarle su arma más poderosa a su enemigo. Sofía volvió a guardar su teléfono apagado en el bolso. Una extraña calma la envolvió, una calma que provenía de su propio interior. El ruido del tráfico de la ciudad, el canto de los pájaros, la risa de unos niños jugando a lo lejos, todo parecía una banda sonora irrelevante para su nuevo mundo. Un mundo que se había formado en menos de 30 minutos. En este mundo, estaba sola, y por primera vez, estar sola se sentía increíblemente poderoso. La llamada desesperada de Javier había sido el catalizador. La voz de su marido no, en su mente, ya su exmarido, llena de pánico, había hecho lo que ninguna simpatía o compasión de otros podría haber logrado. Le había devuelto su autoestima. En su desesperación, Javier había gritado sin querer la verdad que ella había enterrado profundamente por la armonía de su matrimonio. Que él era incapaz de funcionar sin ella. Que ella era su cerebro, su red de seguridad, la arquitecta detrás de la fachada de éxito que él había construido con tanto estilo. Y ese hombre, en su estupidez y arrogancia, acababa de destruir sus propios cimientos. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Sofía. Podía imaginar el caos que se estaría desatando en la sede de Desarrollos Futuro. La sala de juntas, el escenario de la coronación de Javier, se habría transformado en un cuarto de guerra. Ejecutivos con trajes caros corriendo de un lado a otro. El equipo de informática intentando desesperadamente romper un sistema de seguridad que ella misma había diseñado. Un sistema que había creado para proteger los datos de la empresa de ataques externos. Irónicamente, ahora ese sistema la estaba protegiendo a ella de los ataques de su exmarido. Cifrado de múltiples capas. Recordaba haberlo diseñado. No era una simple contraseña. Eran 3 niveles de autenticación. Primero, una compleja contraseña alfanumérica. Segundo, una clave digital almacenada no en el servidor de la empresa, sino en su disco personal. Y tercero, una autorización biométrica vinculada a su huella dactilar a través de una aplicación especial en su teléfono. Era imposible que lo abrieran sin ella. Y aunque Javier abriera el archivo, le sería imposible presentar su contenido. Solo Sofía entendía los matices de cada dato y estrategia que contenía. Su mente comenzó a funcionar a su ritmo habitual. Su cerebro analítico, que durante años había utilizado para resolver los problemas de Javier, ahora trabajaba para ella. ¿Cuál era el siguiente paso? No podía volver al apartamento. Ya no era su hogar.
Era la guarida de una serpiente, el escenario donde había interpretado el papel de la ingenua esposa colaboradora. Cada rincón le recordaría la mentira. Las fotos de la boda en la pared, el sillón favorito de Javier, incluso la cocina donde tantas veces había preparado sus platos preferidos. Todo se sentía contaminado. Necesitaba un lugar neutral. Un lugar donde pudiera pensar sin la distracción de los recuerdos o la posibilidad de que Javier apareciera sin avisar. Un café. Sí, un café tranquilo y anónimo. Se levantó del banco del parque y se alisó la chaqueta, que estaba ligeramente arrugada. Sus pasos eran ahora más firmes, con un propósito. Ya no era la víctima arrastrada fuera del edificio. Era una pieza que acababa de ser expulsada del tablero de ajedrez, pero que ahora, desde fuera, veía todo el juego con mayor claridad. Sofía caminó un par de manzanas y encontró un pequeño café escondido entre librerías antiguas. No estaba muy concurrido, solo unos pocos estudiantes universitarios absortos en sus portátiles. El aroma a café y canela la recibió, dándole una pequeña sensación de normalidad en su mundo trastocado. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver todo el local y la entrada. Un viejo hábito de su profesión que exigía conocimiento de la situación. Pidió un café americano con hielo. Necesitaba algo frío para calmar su cabeza, que ardía de rabia. Mientras esperaba su bebida, sacó su portátil del maletín. El portátil de la empresa podría estar bloqueado, pero su portátil personal era su fortaleza. Lo encendió, se conectó a la red Wi-Fi del café y se puso a trabajar. El primer paso era construir un muro. Un muro digital, alto y grueso, entre ella y su antigua vida. Inició sesión en sus cuentas de redes sociales. Las tiernas fotos con Javier, de las que antes se sentía tan orgullosa, ahora le parecían repugnantes. Con movimientos rápidos y sin emociones, lo borró todo. Cada foto de vacaciones, cada publicación de cumpleaños, cada etiqueta cariñosa. Cambió su estado civil de casada a un espacio en blanco, y luego bloqueó a Javier y a todos los miembros de su familia que pudieran intentar contactarla. Lo siguiente eran las cuentas bancarias. Tenían una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Inició sesión inmediatamente en su aplicación de banca móvil. La mayor parte de sus ahorros, fruto de su propio trabajo, los guardaba en su cuenta personal, una decisión acertada por la que ahora se sentía agradecida. Pero en la cuenta conjunta todavía quedaba una suma considerable, incluyendo el último bono del proyecto que, aunque ingresado a nombre de Javier, era enteramente el resultado de su esfuerzo. Sin dudarlo, transfirió la mitad del saldo de esa cuenta a su cuenta personal. No era un acto de venganza, era su derecho. No iba a dejar que Javier disfrutara ni un euro más del fruto de su sudor. Encendió de nuevo su teléfono, que había mantenido apagado. Las notificaciones llegaron de inmediato. Docenas de llamadas perdidas de varios números de la oficina, mensajes de voz urgentes y cientos de mensajes de texto de Javier, Mateo y algunos otros colegas. Abrió primero los de Javier, no por preocupación, sino para medir el nivel de desesperación de su oponente. Sofía, coge el teléfono. Por favor. Se trata de la empresa y de nuestro futuro. Vale, me equivoqué. Lo siento. Te lo explicaré todo más tarde. Pero ahora ayúdame. Lucía no sabe nada. No sirve de nada. Solo tú puedes hacerlo. Haré lo que sea, Sofía. Lo que sea. Solo dame la clave. Sofía leyó los mensajes sin expresión. Una disculpa nacida del pánico no tenía ningún valor. Borró todos los mensajes sin responder. Luego abrió los de Mateo. Sofía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, contáctame. Estoy muy preocupado. No escuches a ese monstruo. Todos aquí saben que eres la mejor. Cuando todo esto acabe, le voy a partir la cara. Lo digo en serio. El mensaje de Mateo trajo un poco de calor a su corazón helado. Al menos había una persona que se preocupaba sinceramente. Decidió que contactaría con Mateo más tarde, pero no ahora. Ahora necesitaba concentrarse. Continuó construyendo su muro. Bloqueó, uno por uno, todos los números de la oficina que habían intentado contactarla, dejando solo el de Mateo. ¿No quería interrupciones? Necesitaba tiempo para planificar sus siguientes pasos. El camarero le trajo su café americano. Sofía asintió en agradecimiento. Se quedó mirando el vaso empañado. Su mente iba a toda velocidad. Este despido no era solo una humillación. Tenía consecuencias legales y financieras. La indemnización, las referencias profesionales, su reputación profesional. Javier había intentado destruir no solo su matrimonio, sino también su futuro. Un pensamiento la golpeó. ¿Por qué Javier lo había hecho de una manera tan cruel y pública? Si solo quería deshacerse de ella, había cientos de formas más suaves. Darle una generosa indemnización, trasladarla a otro departamento, o incluso inventar una razón más plausible.
¿Por qué la humillación pública? Solo había una respuesta. Javier quería destruirla por completo. Quería asegurarse de que no tuviera fuerzas para contraatacar, ni credibilidad para que alguien la escuchara. Y acciones tan extremas suelen tomarse cuando se tiene mucho que temer o mucho que ocultar. Lucía Vargas. Ella era la clave. El ascenso de Javier y el despido de Sofía tenían que estar íntimamente relacionados con la presencia de Lucía. Sofía abrió un archivo en blanco en su portátil. Empezó a teclear, enumerando todas las posibilidades. 1. Javier tiene una aventura con Lucía. Quieren deshacerse de mí para estar juntos públicamente y tomar el control del proyecto. R. Lucía ha manipulado a Javier, quizás con promesas o chantajes, para que me elimine, ya que me ve como un obstáculo para su carrera. 3. Hay un fraude o sabotaje mayor dentro del proyecto Galaxia en el que ambos están implicados. Necesitaban deshacerse de mí antes de que yo lo descubriera. La tercera hipótesis era la que sonaba más plausible para su cerebro, entrenado para encontrar patrones y anomalías. Javier podría ser estúpido en la ejecución, pero no arriesgaría un proyecto multimillonario solo por una mujer, a menos que hubiera un beneficio mucho mayor o un riesgo mucho más terrible que estuviera tratando de evitar. Sofía dio un sorbo a su café helado. Sabía amargo, como la realidad que estaba teniendo que tragar. Pero detrás del amargor había algo más. Determinación. No iba a huir. No se escondería a lamentar su destino. Había construido sus defensas. Ahora era el momento de diseñar sus armas para el contraataque. Javier y Lucía habían subestimado a la jefa de proyecto que había pasado toda su vida gestionando riesgos, anticipando problemas y calculando cada detalle. Acababan de convertir a Sofía en el proyecto personal más importante de su vida, destruirlos. Y ella, como siempre, ejecutaría ese proyecto con precisión y eficiencia, sin piedad, sin errores. Durante casi 2 horas, Sofía permaneció sentada en ese café. Su mundo se había reducido a la pantalla de su portátil y a sus propios y complejos pensamientos. Redactó varios borradores de correos electrónicos, uno para su abogado, otro para recursos humanos preguntando por el procedimiento de despido improcedente, y uno más importante, el esquema de un plan de investigación personal. Enumeró todas las anomalías que recordaba de los últimos meses. Pequeños proyectos que de repente habían tenido problemas, documentos que habían desaparecido misteriosamente del servidor compartido, y susurros en la sala de descanso que ella había ignorado. Todo ahora parecía una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. La campanilla de la puerta del café sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente. Sofía no levantó la vista, demasiado concentrada en las líneas de texto de su pantalla. Pero unos segundos después, una sombra se proyectó sobre su mesa, bloqueando la luz de la lámpara. «Sabía que estarías en un sitio como este», dijo una voz familiar. Sofía levantó la vista. Mateo estaba allí, de pie, ligeramente sin aliento como si hubiera estado corriendo. Su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. Se aflojó la corbata, que parecía asfixiarlo, y la tiró sobre la silla vacía frente a Sofía. «¿Puedo?», preguntó, aunque ya estaba tirando de la silla. Sofía asintió en silencio. «¿Cómo me has encontrado? Te he llamado 1000 veces, pero tu teléfono estaba apagado. He ido a tu apartamento. Tu coche sigue en el aparcamiento de la empresa. Así que he empezado a buscar en los cafés de por aquí. Siempre buscas un sitio tranquilo para pensar». Mateo hizo una seña al camarero para pedir. «¿Estás bien?». «¿Qué pregunta más estúpida? Claro que no estás bien». «Yo estoy furioso, Sofía». Jodidamente furioso. La presencia de Mateo era tangible y reconfortante. Por primera vez ese día, Sofía sintió un rayo de calor en medio del frío de la traición. Podía ver la ira genuina en los ojos de su amigo, la ira por la injusticia que había sufrido. «Estoy intentando estarlo», respondió Sofía con sinceridad. «Lo que ha hecho ese cabrón es imperdonable», gruñó Mateo. «Toda la planta está patas arriba. Después de que te fueras, se desató el infierno. Llamaron los clientes de Singapur y Javier se volvió loco. Empezó a gritar a los miembros del equipo, a culpar a todo el mundo. Incluso intentó llamarte desde mi teléfono, pero me negué. Le dije que arreglara su propio desastre». Sofía sonrió levemente. «Gracias, Mateo. No me des las gracias. Solo he hecho lo que todos en esa sala deberían haber hecho. Defenderte. Pero son todos unos cobardes, demasiado asustados por el nuevo cargo de Javier», dijo con desdén. Y esa chica, Lucía Vargas, estaba allí, intentando parecer ocupada y servicial, pero todo el mundo podía ver que no tenía ni idea de lo que había que hacer.
Ni siquiera sabía en qué carpeta estaban los datos brutos del estudio de mercado. Una completa payasa. Mateo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sofía, esto no ha sido espontáneo. Ha sido planeado. Tengo algo que contarte. Sofía apoyó las manos sobre su portátil, dándole a Mateo toda su atención. Yo también lo creo. ¿Qué sabes? Durante las últimas semanas, Lucía ha estado esparciendo veneno, dijo Mateo, de forma muy sutil. Iba a gente de otros departamentos y les decía cosas como, pobre Sofía, parece que últimamente tiene muchas cosas en la cabeza. Hubo un error de cálculo en el informe de presupuesto de ayer o intenté recordarle a Sofía la fecha límite, pero creo que se le olvidó. Pequeñas mentiras sembradas por aquí y por allá para crear la narrativa de que tu rendimiento estaba decayendo. La mandíbula de Sofía se tensó. De hecho, había notado que algunos colegas de otros departamentos habían actuado de forma un poco extraña con ella últimamente, pero había estado demasiado ocupada con el proyecto Galaxia como para pensarlo. No lo relacioné todo hasta que hoy ha quedado claro, continuó Mateo, y eso no es todo. Le he visto a él y a Lucía quedarse hasta tarde en la oficina muchas veces, solos en el despacho de Javier. Decían que estaban trabajando en el proyecto, pero la forma en que interactuaban, demasiado cercana. Una vez entré por casualidad y vi a Lucía dándole un masaje en los hombros. Se sobresaltaron al verme. Cada palabra que Mateo decía era un clavo que se hundía más profundo, pero al mismo tiempo aclaraba más el panorama. La traición de Javier no había ocurrido solo hoy en la sala de juntas, sino que se había estado gestando a sus espaldas durante semanas, quizás incluso meses. Así que todo esto ha sido cosa de ellos, susurró Sofía, más para sí misma. Estoy 100% seguro, dijo Mateo con firmeza. Lucía quería tu puesto, y Javier, ya sea porque es un idiota que cayó en sus redes o porque es realmente así de podrido, le concedió su deseo. Te eliminó para ascender a su amante. Sofía negó lentamente con la cabeza. Es más que eso, Mateo. Es algo más grande que una simple aventura o un puesto de trabajo. Le contó la llamada desesperada de Javier y el archivo maestro bloqueado del proyecto Galaxia. Le explicó lo crucial que era ese archivo y lo imposible que le resultaba a Javier funcionar sin él. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. Entonces, te despidió sin tener un plan B. Se ha pegado un tiro en el pie. Exacto, dijo Sofía. Esa acción fue demasiado precipitada y estúpida, incluso para Javier, a menos que se viera obligado a hacerlo. A menos que hubiera una razón más urgente para deshacerse de mí lo antes posible. Mateo pensó por un momento, uniendo las piezas de información. Quizás había algo que estabas a punto de descubrir. Algo que estaban ocultando. Eso es exactamente lo que estoy tratando de averiguar, dijo Sofía, girando la pantalla de su portátil para que Mateo pudiera ver la lista de hipótesis que había escrito. Mateo leyó la lista atentamente. La número 3, dijo sin dudarlo. Tiene que estar relacionado con el dinero o los datos del proyecto. Algo ilegal. Algo que, si lo supieras, los destruiría a ambos. La presencia de Mateo y su misma convicción solidificaron la determinación de Sofía. Sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Tenía un aliado. Necesito tu ayuda, Mateo, dijo Sofía, su voz firme. Necesito a alguien que sea mis ojos y oídos dentro. Ya no tengo acceso a los servidores ni al correo electrónico de la empresa. Pero tú sí. Dime lo que necesitas, respondió Mateo sin la menor vacilación. Estoy harto de ver cómo ganan los aduladores y los estafadores. Haré lo que sea para ayudar a derribarlos. Sofía se sintió conmovida. Gracias, Mateo. Significa mucho para mí. Piénsalo como una devolución de favores. Me has sacado de apuros muchas veces en el pasado. Ahora es mi turno, dijo Mateo con sinceridad. Sofía volvió a girar el portátil hacia ella. Vale, este es el plan. Primero, necesito que compruebes los registros de acceso a las carpetas del proyecto Galaxia del último mes. Busca cualquier actividad inusual en horas extrañas, especialmente de las cuentas de Lucía o Javier. Segundo, revisa los correos electrónicos enviados de Lucía. Busca cualquier comunicación sospechosa con partes externas, proveedores o cualquier persona fuera de lo común. Tercero, y esto es lo más importante, mira si hay algún cambio de presupuesto o pago extraño relacionado con este proyecto. Tengo el presentimiento de que están jugando con los números. Mateo asintió, escuchando atentamente cada instrucción. Entendido, lo haré. Tendré que ser cuidadoso para que no me pillen. Usa la hora del almuerzo o cuando la oficina esté más tranquila, aconsejó Sofía. Envíame lo que encuentres a una nueva dirección de correo electrónico personal que crearé ahora mismo. No uses los canales de comunicación de la empresa.
Ambos se sentaron en silencio por un momento, asimilando la gravedad de la situación. Esto ya no era un asunto personal, habían entrado en el terreno de una conspiración corporativa que podría tener serias consecuencias legales. Sofía, dijo Mateo en voz baja, pase lo que pase, no te culpes. No has hecho nada malo. Solo confiaste demasiado en la persona equivocada. Esas palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente asomaron a sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de sentir que su carga se había aligerado un poco. No estaba sola. Alguien creía en ella. No me voy a culpar, respondió Sofía, secándose rápidamente las comisuras de los ojos. Voy a culparlos a ellos. Y voy a hacer que paguen. En los ojos de Sofía, Mateo ya no vio a la mujer rota y humillada. Vio a una generala planeando su guerra desde su cuartel general. Una mujer que podría haber perdido su matrimonio, pero que acababa de encontrar su verdadero poder. La batalla acababa de empezar, y Mateo sabía con certeza que estaba en el bando correcto, en el bando que iba a ganar. La despedida de Mateo frente al café se sintió como el paso de un testigo en una carrera peligrosa. Él regresaba a la guarida del león con una misión secreta de la que dependían sus esperanzas. Sofía, por su parte, ahora como agente libre, tenía que moverse rápida e inteligentemente en el mundo exterior. Su primer paso fue encontrar un nuevo cuartel general. No podía seguir sentada en el café, vulnerable y expuesta. Tampoco estaba preparada para enfrentarse al aluvión de preguntas de sus padres. No quería que su preocupación se sumara a su carga actual. Llamó a un taxi online y se dirigió a un hotel de negocios, un poco alejado del distrito financiero. Un hotel limpio, eficiente y, lo más importante, anónimo. Nadie la buscaría allí. Tras registrarse con su tarjeta de crédito personal, entró en una habitación que se sentía fría e impersonal. La vista desde la ventana era la pared de hormigón del edificio de al lado. Perfecto, sin distracciones. Esta era ahora su sala de guerra. Dejó su maletín sobre el escritorio, sacó su portátil y se conectó a la red de alta velocidad del hotel. Por un momento, se sentó en silencio, mirando la pantalla en blanco. El peso de todo lo que había ocurrido ese día se sintió de repente abrumador. La humillación, la traición, la pérdida de su trabajo y de su matrimonio. Todo se arremolinaba en su mente como una tormenta. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar esa tormenta. Las emociones no le servirían de nada ahora. Lo que necesitaba era lógica. Lógica fría, afilada e implacable. La lógica que se había convertido en su especialidad. Abrió los ojos. La tormenta había pasado, dejando una calma aterradora. Estaba lista para trabajar. Sofía abrió su navegador y accedió a su cuenta de almacenamiento en la nube personal. Durante años, había tenido la costumbre de hacer una copia de seguridad de los datos de sus proyectos más importantes en su servidor personal cada fin de semana. Al principio era solo una red de seguridad, por si el servidor principal de la oficina fallaba, un hábito nacido de su naturaleza siempre cautelosa. Javier a menudo se reía de ella, diciéndole que era demasiado paranoica. Ahora, esa paranoia se había convertido en su principal arma. Las carpetas estaban ordenadas pulcramente por nombre de proyecto y fecha. Abrió la del proyecto Galaxia y encontró la última copia de datos, creada hacía apenas 3 días. Era suficiente. El caos creado por Javier y Lucía no habría tenido tiempo de corromper significativamente los datos centrales. Podía usar estos datos como base para comparar y encontrar cualquier cosa extraña. Empezó por revisar los flujos de trabajo y los informes de progreso. Abrió los archivos que Mateo le había dicho que habían sido saboteados por Lucía. A simple vista parecían normales, pero cuando profundizó, revisando el historial de revisiones y los metadatos, vio las huellas. Pequeños cambios, hechos a propósito. Un punto decimal movido en una tabla de presupuestos que hacía que el cálculo final fuera incorrecto. Una fecha límite en un cronograma pospuesta una semana para dar la impresión de un retraso. El nombre de un proveedor clave mal escrito, lo que podría haber causado un fallo de comunicación. Cada sabotaje era pequeño y sutil, diseñado para parecer un error descuidado por parte de Sofía, no un sabotaje deliberado. Individualmente, podrían pasar por un descuido común. Pero vistos como un patrón, la intención maliciosa detrás de ellos era clarísima. Lucía había estado socavando la reputación de Sofía desde dentro, ladrillo a ladrillo. Su teléfono, en modo vibración, zumbó sobre el escritorio. Era un correo electrónico de la nueva dirección que le había dado a Mateo. Su corazón latió un poco más rápido. Lo abrió. El contenido era breve. Un único archivo comprimido protegido con contraseña y un mensaje. La contraseña es la fecha en que ganamos la licitación del primer proyecto en Lisboa. Sofía sonrió. Mateo era un amigo de fiar.
Introdujo la contraseña, una fecha que recordaba claramente, y el archivo se abrió. El contenido eran documentos de los registros de acceso al servidor del último mes. Para una persona normal, serían miles de líneas de código y texto confuso. Para Sofía, era un mapa del tesoro. Con los datos de su nube personal en una mitad de la pantalla y los registros de acceso de Mateo en la otra, Sofía comenzó su análisis forense digital. Cruzó la hora y la fecha de cada anomalía que había encontrado en los archivos del proyecto con la actividad de los usuarios en el servidor. Un patrón aterrador comenzó a formarse. Hacía 2 semanas, a las 21:14, los registros mostraban que la cuenta de Lucía había accedido al archivo de presupuesto del subproyecto Torre Zenit. A las 21:16, se realizó una modificación en los datos que causó el error de cálculo en ese mismo archivo. A las 21:18, los registros mostraban que la cuenta de Javier Morales había accedido al mismo archivo, como para verificarlo, pero no se realizó ninguna corrección. La semana pasada, a las 23:02, los registros mostraban que la cuenta de Lucía había abierto el documento del cronograma de coordinación con los contratistas principales. A las 23:05, se cambió una fecha crucial de una reunión. A las 23:10, se envió un correo electrónico desde la cuenta de Sofía probablemente accedido desde un terminal desbloqueado, confirmando la fecha incorrecta al contratista. Sofía recordaba ese incidente vívidamente. Tuvo que disculparse profusamente con el contratista y culpar a un fallo en su sistema de calendario. Esta era la prueba de su conspiración. Lucía era la ejecutora, y Javier era el protector. Dejaba que el sabotaje ocurriera, e incluso podría haberlo facilitado, para crear la excusa de que el rendimiento de Sofía estaba decayendo, todo para allanar el camino para el escenario de hoy. Sofía continuó desplazándose por los registros, sus ojos afilados escaneando cada línea, y entonces se detuvo. Su mirada se fijó en una entrada que le pareció extremadamente extraña. Era de un sábado por la noche, hacía unos 2 meses. Actividad desde la cuenta de Javier. Había accedido al módulo financiero, un área que casi nunca tocaba, ya que siempre decía que los números pequeños eran cosa de Sofía. El registro mostraba que había autorizado un único pago. El nombre del proveedor era Consultores Sierra. El nombre no le sonaba. Sofía, que se sabía de memoria a todos los proveedores y consultores con los que trabajaban, sintió que algo iba mal. Comprobó la lista oficial de proveedores en su copia de datos. Ese nombre no estaba allí. El importe del pago también era interesante, exactamente 49.000 euros, justo por debajo del umbral de 50.000 euros que requería una segunda aprobación del director financiero, un número diseñado para no llamar la atención. El corazón de Sofía latía con fuerza. Era esto. Esto tenía que ser algo grande. Con las manos ligeramente temblorosas, abrió un nuevo navegador. Escribió Consultores Sierra S. L. en el motor de búsqueda. Los resultados eran escasos. No había página web oficial ni cartera de proyectos. Solo un resultado relevante. Los datos de registro de la empresa en el sitio web del registro mercantil. Hizo clic en el enlace. Se abrió la caja de Pandora. Consultores Sierra estaba registrada como una empresa de consultoría de gestión e imagen. La empresa acababa de ser fundada hacía 4 meses. La dirección de la oficina era una dirección de oficina virtual en un edificio en las afueras de la ciudad. Todo esto ya era suficientemente sospechoso. Pero lo que hizo que la sangre de Sofía se helara fue cuando leyó el nombre bajo el epígrafe Administrador único dividido por propietario. El nombre era Elvira Serrano. El nombre en sí no significaba nada para Sofía, pero su curiosidad, ahora ardiente, la llevó al siguiente paso. Abrió las redes sociales. Buscó el nombre Lucía Vargas. Su perfil era privado. Pero en su foto de perfil, Sofía pudo ver a algunas personas etiquetadas. Empezó a abrir los perfiles de los amigos de Lucía, buscando una conexión. Después de casi media hora de búsqueda, lo encontró. Una foto de grupo de la fiesta de cumpleaños de uno de los amigos de Lucía. En la foto, Lucía estaba abrazando a una mujer mayor con el pie de foto, celebrando el cumpleaños de mi mejor amiga. Qué alegría poder celebrarlo contigo y con mi querida madre Elvira. Sofía amplió la foto. La mujer llamada Mamá Elvira era la misma que la de la foto del DNI en el documento de registro de la empresa. Elvira Serrano, la madre de Lucía Vargas. Sofía se quedó sin aliento. Todo encajaba. Esto no era solo un sabotaje. No era solo una aventura. Era una malversación de fondos bien planeada. Javier había aprobado un pago de casi 50.000 euros a una empresa fantasma, propiedad de la madre de su amante, por un trabajo de consultoría inexistente. El dinero había ido a parar a sus bolsillos.
Sofía se recostó en la silla, sintiendo una mezcla de horror y una fría satisfacción. Lo había encontrado. La prueba irrefutable. Esto era un delito de cuello blanco. Algo por lo que Javier y Lucía no solo perderían sus trabajos, sino que podrían ir a la cárcel. Miró la pantalla de su portátil, donde se desplegaba toda la evidencia digital. Los registros de acceso, los datos de la transacción, el documento de registro de la empresa, la foto de las redes sociales. Todo formaba una red que atrapaba a Javier y Lucía sin escapatoria. Hasta ahora, Javier la había considerado estúpida, ingenua, alguien en quien solo se podía confiar para el trabajo técnico. No se había dado cuenta de que la misma meticulosidad y capacidad analítica que lo habían llevado a la cima serían ahora el martillo que lo reduciría a polvo. Sofía guardó todas las pruebas, hizo varias copias en una unidad encriptada y se las envió por correo electrónico a sí misma. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Llevar esto directamente al señor Torres o a la policía podría ser contraproducente. Javier era un nuevo director de confianza. Podrían tergiversar los hechos, acusar a una empleada despechada de fabricar pruebas. Necesitaba más que la prueba de su crimen. Necesitaba demostrar algo que nadie en la empresa pudiera refutar: la absoluta incompetencia de Javier. Necesitaba que Javier fracasara de la manera más espectacular posible, frente a los testigos más importantes. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Esa noche, Sofía apenas durmió. La aséptica habitación de hotel fue testigo silencioso de su transformación. A medida que pasaban las horas, los restos de tristeza y desesperación se desvanecieron, reemplazados por una concentración fría y afilada. Ya no era Sofía la esposa traicionada, ni Sofía la empleada humillada. Ahora era Sofía la estratega, estudiando el campo de batalla y preparando cada paso con absoluta precisión. La prueba de malversación que había encontrado era una bomba de relojería, su arma definitiva. Pero como todas las armas definitivas, el momento de su uso tenía que ser perfecto para lograr el máximo efecto. Si la detonaba demasiado pronto, corría el riesgo de resultar herida en el proceso. Javier, con su nuevo cargo, todavía tenía poder para contraatacar. Podía usar su influencia para enterrar las pruebas, presionar a los testigos o incluso intentar culpar a Sofía. Sofía sabía que primero tenía que neutralizar a Javier, no atacando su carácter, sino destruyendo el pilar principal que sostenía su posición, la percepción de su competencia. Y el mejor escenario para eso era la reunión de emergencia con el importantísimo cliente de Singapur, el señor Tan. El proyecto Galaxia era la vida o la muerte de la empresa en ese momento, y el señor Tan y su equipo eran el corazón de todo. Sofía conocía bien al señor Tan, habiendo interactuado con él durante meses por videoconferencia y correo electrónico. Era un magnate de la vieja escuela, inmensamente meticuloso, que no toleraba tonterías y tenía un instinto agudo para detectar mentiras o incompetencia. Respetaba los datos, la eficiencia y a las personas que dominaban su campo. Respetaba a Sofía porque ella siempre podía responder a sus preguntas técnicas con los datos exactos, a menudo antes de que él las hiciera. A pesar de la distancia, su relación profesional era muy sólida. Pero Sofía sabía que no podía contactarlo directamente. Parecería un acto de venganza de una empleada despechada y dañaría su propia credibilidad. Tenía que hacerlo de forma anónima. Una jugada de ajedrez elegante e inesperada. Llegó la mañana. Después de una ducha y un desayuno sencillo pedido a la habitación, Sofía se puso a trabajar. Creó una nueva cuenta de correo electrónico en un proveedor conocido por su alta seguridad. La dirección de correo era profesional pero ambigua. analista.interno.proyecto@milaman.com, sin nombre, sin identidad. Luego comenzó a redactar el contenido del correo electrónico, eligiendo cada palabra con cuidado. El objetivo no era acusar, sino sembrar la semilla de la duda más venenosa. Lo escribió en inglés, el idioma que siempre usaba para comunicarse con el equipo del señor Tan. El asunto era urgente pero profesional. Urgente, variable crítica pasada por alto en la cimentación de la zona C del proyecto Galaxia. El cuerpo del correo electrónico era corto y directo. Estimado equipo del señor Tan, les escribo como un analista interno profundamente preocupado por el éxito del proyecto Galaxia. A la luz de los recientes y abruptos cambios de gestión por nuestra parte, me preocupa que una variable crítica pueda haber sido pasada por alto en la preparación de su reunión de hoy. Los datos del último sondeo geotécnico de la zona C indican una anomalía de lentes de arcilla expansiva a una profundidad de 15 metros que no fue detectada en los estudios iniciales. Esto tiene implicaciones significativas para el diseño de la cimentación y podría aumentar los costes en un 12% y añadir 4 meses al calendario si no se mitiga tempranamente. Un plan de mitigación inicial que estábamos considerando
Implicaba pilotes perforados in situ de mayor profundidad y un tratamiento químico del suelo, pero el análisis coste-beneficio aún está en sus primeras etapas. En el mejor interés del proyecto, les insto encarecidamente a que pregunten específicamente a nuestro nuevo director de proyecto, el señor Javier Morales, sobre la estrategia de mitigación que ha preparado para abordar el problema de la arcilla expansiva en la zona C. Su respuesta será el indicador más claro de su preparación y dominio de los detalles técnicos de este proyecto vital. Atentamente, un miembro del equipo preocupado. El correo electrónico era una obra maestra de manipulación sutil. Cada detalle en él era cierto. Sofía era la única que había leído en profundidad ese último informe geotécnico el día antes de ser despedida. Ni siquiera había tenido tiempo de discutirlo en detalle con el equipo técnico y mucho menos con Javier, a quien nunca le importaron esas cosas. Esta información era su carta de triunfo, algo que solo ella poseía. Al enviar este correo, no estaba acusando a Javier de ser incompetente. Estaba creando el escenario para que él mismo demostrara su incompetencia. El señor Tan, siendo tan meticuloso, definitivamente preguntaría sobre esto. La pregunta sería un misil teledirigido que apuntaría directamente al punto más débil de Javier. Javier no sabría nada sobre arcillas expansivas, pilotes perforados o un aumento de costes del 12%. ¿Entraría en pánico? ¿Sería evasivo? ¿O diría tonterías? Y a los ojos del señor Tan, eso sería suficiente. Sofía releyó el correo electrónico una vez más, asegurándose de que no hubiera una sola palabra que pudiera rastrearse hasta ella. Era perfecto. Con un dedo firme pulsó el botón de enviar. Fue como lanzar una flecha en la oscuridad. No podía ver directamente el objetivo, pero sabía exactamente dónde iba a caer. La sensación era una mezcla de tensión y adrenalina. Su primera jugada de ajedrez estaba hecha. Ahora solo tenía que esperar. Le envió un mensaje corto a Mateo. La flecha ha sido lanzada. Manténme informada del ambiente allí, especialmente después de la reunión con el señor Tan. La respuesta de Mateo llegó unos minutos después. El ambiente aquí es como el de un barco que se hunde. Javier y Lucía están encerrados en una sala de reuniones con los miembros clave del equipo, pero todo lo que se oye son los gritos de Javier. Claramente no está preparado. Te mantendré informado. Sofía cerró el portátil. Por ahora, no había nada más que hacer que dejar que su plan se desarrollara. Encendió la televisión de la habitación del hotel y vio las noticias económicas, tan alejadas de su realidad. Pero su mente no estaba allí. Estaba en la sala de reuniones del piso 40 del edificio de Desarrollos Futuro. Imaginó el rostro serio del señor Tan escuchando la presentación grandilocuente de Javier. Y luego imaginó al señor Tan interrumpiéndolo con una pregunta tranquila pero mortal. Disculpe, señor Morales. Antes de continuar, ¿podría explicarme su estrategia de mitigación para el problema de la arcilla expansiva en la zona C? Sofía sonrió. Javier nunca sabría qué lo golpeó. Nunca imaginaría que el fantasma de la mujer inútil que había desechado estaba ahora controlando el tablero de ajedrez desde la distancia, preparando un jaque mate inevitable. El tiempo en la habitación del hotel parecía transcurrir a un ritmo diferente. Una hora se sentía como un día. Cada minuto se arrastraba lentamente. Sofía intentó mantenerse ocupada. Hizo la cama, que no había tocado, reorganizó el contenido de su maletín, leyó noticias online sobre temas que no le interesaban en absoluto, pero todo era un vano intento de acallar la expectación que le revolvía el estómago. Cada vibración de su teléfono sobre el escritorio la hacía sobresaltar. Era una generala que había lanzado su ataque principal y ahora esperaba, en un silencio tenso, los informes del frente. Su mente repasaba constantemente los escenarios de esa sala de reuniones. Imaginaba el rostro pálido de Javier, los ojos asustados de Lucía y el ceño profundamente fruncido del señor Tan. ¿Habría funcionado su plan? ¿Habría llegado su correo electrónico a tiempo? ¿Habría hecho realmente el señor Tan esa pregunta? Pequeñas dudas intentaron filtrarse, pero las apartó con firmeza. Tenía que confiar en su plan. Tenía que confiar en su lectura de la personalidad de los involucrados. La meticulosidad del señor Tan, la arrogancia de Javier y la ignorancia de Lucía. Casi 3 horas después de haber enviado el correo electrónico, cuando la luz del atardecer comenzaba a filtrarse dorada por la ventana de su habitación, su teléfono finalmente vibró con la notificación que esperaba. Un mensaje de Mateo. No un mensaje corto, sino un denso párrafo de texto. Sofía respiró hondo antes de leerlo. Sofía, no te lo vas a creer. Eres una genio. Tu plan funcionó a la perfección, incluso mejor de lo que imaginábamos. Me lo contó todo Berta, una gerente junior que estaba dentro para tomar notas de la reunión. Esto es lo que pasó. La reunión empezó puntualmente.
Javier comenzó su presentación con su habitual estilo arrogante, que no era más que un resumen de los materiales que tú preparaste. Pero lo entregó de forma poco convincente, con muchas pausas y mirando a menudo unas pequeñas notas. Lucía estaba sentada a su lado, asintiendo como una muñeca decorativa. El equipo del señor Tan escuchó sin expresión. El propio señor Tan permaneció en silencio, sus ojos afilados observando a Javier como un halcón. Cuando Javier terminó, el señor Tan no hizo ningún comentario sobre la presentación. Pasó directamente a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta fue rutinaria, sobre las proyecciones de ingresos. Javier respondió con fluidez. Claramente se había aprendido esa parte de memoria. Y entonces, el señor Tan sacó la artillería. Con un tono tranquilo, preguntó: «Gracias, señor Morales, una visión interesante. Pero hay una cuestión técnica que me preocupa. ¿Podría explicarme la estrategia de mitigación de su empresa para la anomalía de la arcilla expansiva recientemente descubierta en la zona C?» Berta dice que la sala se quedó en silencio al instante. El rostro confiado de Javier se puso pálido de inmediato. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Se giró hacia Lucía en busca de ayuda, pero ella solo lo miró con una expresión en blanco. Era obvio que ninguno de los dos sabía nada al respecto. Javier intentó esquivar la pregunta. Se rió nerviosamente y dijo: «Ah, señor Tan, siempre tan meticuloso. Es solo un pequeño detalle técnico que nuestro equipo de campo ya está manejando. No hay nada de qué preocuparse». Pero el señor Tan no lo dejó pasar. Presionó más. ¿Un pequeño detalle técnico? Nuestros datos preliminares sugieren que esta anomalía podría aumentar los costes en un porcentaje de 2 dígitos y causar retrasos en el proyecto. Yo no lo llamaría pequeño, señor Morales. Así que le pregunto de nuevo, ¿cuál es su plan específico? ¿Van a utilizar pilotes perforados in situ o tienen alguna alternativa más eficiente? En ese momento, Javier se derrumbó por completo. Empezó a balbucear, soltando generalidades sobre soluciones innovadoras y sinergia de equipo, sin una sola respuesta concreta. Berta dice que fue el espectáculo más doloroso y a la vez gratificante que ha presenciado. La cara de Javier estaba roja de vergüenza y pánico. El señor Tan no esperó más. Se levantó, se ajustó el traje y dijo con una voz gélida: «Ya es suficiente, señor Morales. Esto es muy decepcionante. Mi anterior contacto en este proyecto, refiriéndose a ti, obviamente, siempre estaba al tanto de cada detalle hasta la raíz. Este nuevo liderazgo nos hace sentir muy preocupados por el futuro de nuestra inversión. Por ahora, suspenderemos la liberación de la segunda fase de financiación. Este proyecto queda congelado hasta que recibamos garantías de la alta dirección de su empresa de que está en manos competentes». Después de eso, el señor Tan y su equipo salieron de la sala, dejando a un Javier y una Lucía petrificados en su sitio. «La tormenta ha llegado, Sofía». El señor Torres recibió una llamada de la secretaria del señor Tan inmediatamente, y ahora el CEO está que echa humo. Javier ha sido convocado a su despacho. Todo el mundo está en pánico. «Lo has conseguido, Sofía. Lo has conseguido». Sofía leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra se sentía como una victoria. Su plan no solo había funcionado, sino que había aniquilado a Javier en el escenario más importante. No solo había demostrado que Javier era incompetente, sino que había hecho que él mismo lo probara frente al cliente más crucial. Una fría y aguda satisfacción la inundó. No era felicidad, era reivindicación. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Esta derrota haría a Javier aún más peligroso e impredecible. Como una bestia herida, atacaría indiscriminadamente. La predicción de Sofía se confirmó antes de lo que pensaba. Su teléfono, antes silencioso, comenzó a vibrar sin cesar. Una avalancha de llamadas de números que no reconocía, de la recepción de la oficina, de las secretarias de otros departamentos, incluso de los móviles de algunos colegas que sabía que eran cercanos a Javier. Claramente, Javier estaba usando todos los medios a su alcance para contactarla. Sofía rechazó cada llamada con calma. Luego empezaron a llegar los mensajes de texto, de los mismos números. «Sofía, soy yo, Javier, coge el teléfono. Tenemos que hablar. Fuiste tú, ¿verdad? Filtraste información al cliente. Vas a pagar por esto. Te voy a destruir. Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en esta industria. ¿Me oyes?» Las amenazas no la asustaron. De hecho, Sofía sonrió. Las amenazas eran el lenguaje de quienes habían perdido el control. Unos minutos después, el tono de los mensajes cambió drásticamente. «Sofía, por favor. Te lo ruego. Me equivoqué. Lo siento mucho. Entré en pánico. No pensé con claridad. Lucía me incitó. Solo ayúdame esta vez. Eres la única que puede arreglar esto. Dime qué decirle al señor Tan. Te daré lo que quieras.
Dinero, acciones. Solo dime tu precio. Todavía soy tu marido, Sofía. Por todo lo que hemos pasado juntos. No dejes que me hunda así. Los mensajes eran tan patéticos que resultaban repugnantes. Disculpas nacidas de la desesperación, un intento miserable de culpar a otros y la manipulación de su pasado. Sofía no sintió ni una pizca de compasión. Su corazón se había convertido en piedra. Con la paciencia de una operadora, bloqueó, uno por uno, cada número que le envió un mensaje, hasta que finalmente su teléfono volvió a quedarse en silencio. La tormenta se estaba desatando en desarrollos futuro, golpeando el barco del que Javier era capitán. Pero Sofía, la creadora de la tormenta, estaba sentada tranquilamente en el ojo del huracán. Dejó que el viento y las olas hicieran su trabajo, destrozando el castillo de mentiras y arrogancia que Javier había construido. Sabía que después de que esta tormenta fuera lo suficientemente destructiva, llegaría otra llamada. No una llamada de pánico, sino una llamada de poder. Una llamada que le pediría que volviera no como una subordinada, sino como una salvadora. Y para esa llamada, tendría todas sus condiciones preparadas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sofía pidió una cena deliciosa y durmió profundamente. Mientras afuera, el mundo de su exmarido se desmoronaba. A la mañana siguiente, Sofía se despertó no con el sonido de una alarma, sino con la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Se sentía renovada y llena de energía, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La tormenta que había creado ayer había despejado el aire dentro de ella. Ya no había dudas, solo la certeza de sus próximos pasos. Pasó la mañana en silencio. Hizo un poco de ejercicio en el gimnasio del hotel, disfrutó de su desayuno mientras leía las noticias, y lo más importante, preparó su munición. Transfirió todos los archivos de evidencia de su portátil a una tableta segura y encriptada. Cada documento, cada registro, cada captura de pantalla. Los organizó en una carpeta de presentación, pulcra y accesible. No iría al campo de batalla sin estar completamente armada. Exactamente a las 10 de la mañana, la llamada que esperaba finalmente llegó. No de un número al azar, sino de un número privado. Sofía respiró hondo antes de contestar. Dígame, dijo, su voz tranquila y profesional. Buenos días, señora Navarro. Soy Laura, la asistente del señor Torres, dijo la voz al otro lado, cortés y ligeramente apresurada. Lamento molestarla. El señor Torres desearía hablar con usted hoy. Es un asunto de gran importancia y urgencia sobre el proyecto Galaxia. Sofía guardó silencio por un momento, dejando que la asistente esperara. Tenía que establecer el control desde el principio. Entiendo, Laura. De acuerdo, respondió. Pero tengo algunas condiciones. Hubo una ligera sorpresa al otro lado. ¿Condiciones? Sí, por supuesto, señora Navarro. Dígame. Primero, la reunión debe ser en persona con el señor Torres en la sede central. Solo nosotros dos para empezar. Necesito presentarle un informe completo sin interrupciones, dijo Sofía con firmeza. Segundo, esta reunión debe tener lugar lo antes posible. Estoy disponible hoy a la 1 de la tarde. Sí, señora Navarro. Se lo comunicaré al señor Torres, respondió Laura. Le devolveré la llamada para confirmar. Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Señora Navarro, el señor Torres ha aceptado todas sus condiciones. La esperará en su despacho del piso 50 a la 1 de la tarde. Gracias, Laura. Allí estaré, dijo Sofía antes de colgar. El juego había entrado en una nueva fase. Ya no era un peón, sino una jugadora en igualdad de condiciones. Abrió su maleta y eligió su atuendo con cuidado. No un vestido femenino o una falda. Eligió un traje de pantalón azul oscuro, elegante y autoritario. Un atuendo que irradiaba poder y profesionalismo, no la imagen de una víctima. Se recogió el pelo en un moño pulcro. Su maquillaje era mínimo pero decidido. Cuando se miró al espejo, la mujer que le devolvía la mirada no era la que había sido arrastrada por la seguridad 2 días antes. Era una directora lista para tomar el control. A las 12:45, el taxi que había pedido se detuvo exactamente frente al imponente vestíbulo de Desarrollos Futuro. Cuando salió, su corazón latió un poco más rápido, un residuo del trauma que había sufrido en este lugar, pero enderezó la espalda, levantó la barbilla y entró como si fuera la dueña del edificio. Su presencia causó una conmoción inmediata en el bullicioso vestíbulo. Varios empleados que la conocían se detuvieron en seco, sus ojos se abrieron de par en par y empezaron a susurrar. El mismo guardia de seguridad que le había agarrado el brazo ese día, ahora se cuadró, le abrió la puerta torpemente y bajó la cabeza. Sofía asintió brevemente, sin mostrar ninguna emoción. No se detuvo en el piso de su departamento. Se dirigió directamente al ascensor ejecutivo que iba al piso 50.
El aire en este piso era más silencioso, más exclusivo. La asistente Laura la esperaba frente al ascensor. «Buenos días, señora Navarro. Por aquí, por favor». «El señor Torres la está esperando», dijo, guiándola hacia una gran puerta de madera. El despacho del señor Torres era un espacio enorme con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. El señor Torres, un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo plateado y un aire paternal, se levantó de su gran sillón de cuero para recibirla. Su rostro parecía cansado y serio. «Sofía, gracias por venir», dijo, estrechándole la mano. Su apretón fue firme y sincero. «Siéntate, por favor. Quiero disculparme, personalmente y en nombre de la empresa. Lo que ocurrió en esa sala de juntas hace 2 días nunca debería haber sucedido. Me siento terriblemente culpable por no haber intervenido de inmediato». Sofía se sentó en la silla frente al escritorio del señor Torres. «Aprecio su disculpa, señor Torres. Pero no he venido por eso. He venido para salvar el proyecto Galaxia». La firmeza en la voz de Sofía impresionó al señor Torres. «Lo sé», dijo suspirando. «El señor Tan está furioso. Ha perdido la fe en nuestro liderazgo, o más exactamente, en el de Javier. Incluso mencionó tu nombre específicamente como el estándar de competencia que ahora ha desaparecido. Dime qué demonios ha pasado. Javier dice que todo esto es porque estás resentida por tu despido por bajo rendimiento». Sofía sonrió levemente. «Con el debido respeto, señor Torres, si mi rendimiento fuera malo, ¿por qué el señor Tan me elogiaría? ¿Y por qué Javier me llamaría desesperadamente docenas de veces pidiendo ayuda después de haberme humillado públicamente?» El señor Torres guardó silencio. Sabía la respuesta a esa pregunta. «Mi despido no fue por mi rendimiento, señor Torres», continuó Sofía. «Fue un acto premeditado por parte de Javier y su colega, Lucía Vargas, para eliminarme. Y la razón por la que lo hicieron es porque, sin querer, estaba a punto de descubrir una conspiración que han estado llevando a cabo». Con calma y metódicamente, Sofía comenzó a exponer sus hallazgos. No sacó la prueba de malversación de inmediato. Empezó por mostrar la evidencia de los pequeños sabotajes perpetrados por Lucía, respaldados por los registros de acceso al servidor de Mateo. Demostró cómo esos sabotajes habían creado una falsa narrativa de que su rendimiento estaba decayendo, lo que Javier usó como justificación para su despido. A medida que Sofía hablaba, el rostro del señor Torres se endurecía de ira. «Así que todo esto fue una farsa», gruñó. «Sí, señor Torres», y culminó en el desastre de la reunión con el señor Tan. «Javier era incompetente y lo sabía. Me necesitaba, pero su ego, y probablemente la influencia de Lucía, lo llevaron a tomar esa estúpida decisión», explicó Sofía. El señor Torres se masajeó las sienes. «Realmente me dejé cegar por su carisma. Confié en él. Y ahora todo este proyecto multimillonario pende de un hilo». Miró a Sofía con una expresión suplicante. «¿Qué hacemos?» «Primero nos enfrentamos a los culpables», respondió Sofía. «Quiero que llame a Javier y a Lucía a esta sala ahora mismo». El señor Torres asintió sin dudarlo. Pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. «Laura, haz que el director Morales y la señorita Vargas vengan a mi despacho ahora mismo». «Inmediatamente. No menciones que tengo una visita». 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió. Javier y Lucía entraron con rostros nerviosos. Claramente esperaban otra reprimenda del CEO. Pero cuando sus ojos se posaron en la figura de Sofía, sentada tranquilamente frente al escritorio del señor Torres, sus expresiones cambiaron drásticamente. El rostro de Javier, ya pálido, se volvió blanco como el papel. Lucía, por su parte, retrocedió un paso. Tan sorprendida estaba. La puerta se cerró lentamente detrás de ellos. El sonido fue como el de una puerta de celda al cerrarse. Estaban atrapados. El señor Torres no perdió el tiempo. Su rostro, normalmente afable, era ahora una máscara de hielo. «Javier, Lucía, siéntense». Su orden no contenía ni una pizca de calidez. «La señorita Navarro acaba de darme un informe muy interesante. Ahora me gustaría escuchar su versión». Javier tragó saliva con dificultad. Sus ojos iban y venían entre Sofía y el señor Torres. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Lucía simplemente bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Sofía miró directamente a su exmarido. Su mirada era fría e ilegible. El enfrentamiento había comenzado. La primera ronda había sido sobre sabotaje e incompetencia. La segunda ronda, que estaba a punto de comenzar, sería sobre un delito, y había guardado su carta de triunfo para el momento perfecto. El silencio en la lujosa oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier y Lucía estaban sentados rígidamente en sus sillas,
Sus rostros eran máscaras de terror. Al otro lado de la mesa, Sofía los observaba con una calma aterradora, mientras que el señor Torres los miraba con la mirada de un juez que ya estaba listo para dictar sentencia. Fue Javier quien rompió el silencio primero, tratando de reunir los últimos vestigios de su arrogancia, intentando jugar la única carta que le quedaba: su nuevo título de director. Señor Torres, con todo el respeto, comenzó. Su voz temblaba ligeramente, pero intentaba sonar firme. Esto es absurdo. Es la calumnia de una empleada resentida por su despido. Sofía obviamente ha fabricado todo esto para vengarse. Los registros del servidor pueden ser manipulados, y estas acusaciones de sabotaje son infundadas. Como director responsable yo. Basta, Javier, lo interrumpió el señor Torres. Su voz, baja y grave, resonó en la habitación, silenciando a Javier al instante. ¿Director responsable? Un director responsable no hace que la empresa pierda la confianza de su cliente más importante en menos de 24 horas desde su nombramiento. ¿Cómo explicas tu completo fracaso frente al señor Tanayer? ¿Fue eso también una fabricación de Sofía? La pregunta golpeó a Javier de lleno. No tenía respuesta. Su rostro pálido se tiñó de rojo, una mezcla de vergüenza y rabia. Su mirada se dirigió a Lucía, buscando un chivo expiatorio. Fue porque me dieron datos incorrectos, dijo Javier desesperadamente, señalando a Lucía con el dedo. Confía en mi equipo. Lucía era la responsable de preparar los datos técnicos para la reunión. Me aseguró que todo estaba listo. Resulta que es una incompetente. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, horrorizada. No podía creer que el hombre al que había defendido y ayudado la estuviera arrojando bajo el autobús sin la menor vacilación. Su terror se convirtió en furia. «Mentira», gritó, su voz aguda. «Tú me dijiste que me centrara solo en los datos financieros. Dijiste que los detalles técnicos no importaban. Ni siquiera te molestaste en leer el informe geotécnico. Solo te preocupaba tu apariencia y cómo ibas a sonar frente al cliente». Su frágil alianza se hizo añicos bajo presión. Empezaron a atacarse mutuamente, a culparse el uno al otro, revelando sin querer toda su podredumbre frente al CEO. «Me prometiste que me harías gerente si te ayudaba a deshacerte de Sofía», continuó Lucía entre lágrimas. «Prometiste que gestionaríamos este proyecto juntos. Dijiste que Sofía era un obstáculo para los dos». La confesión hizo que el señor Torres cerrara los ojos por un momento, como si contuviera una rabia creciente. Un drama de adulterio y conspiraciones baratas había puesto en peligro un proyecto multimillonario. Era mucho peor de lo que había imaginado. En medio de su acalorada discusión, Sofía carraspeó suavemente. El pequeño sonido detuvo su pelea al instante. Ambos se giraron hacia Sofía, que los miraba con una expresión casi de lástima. «Señor Torres», dijo Sofía con calma, ignorando a los dos que tenía delante. «La verdad es que todo esto es mucho más profundo que el sabotaje interno, la incompetencia o este patético drama personal». Sofía levantó su tableta de la mesa. Con unos pocos toques, la conectó a la gran pantalla de presentación en la pared detrás del señor Torres. La pantalla cobró vida al instante, mostrando una página del sistema financiero de la empresa. «Esta es una solicitud de pago de 49.000 euros», explicó Sofía, su voz clara y metódica llenando el silencio. «Facturada hace 2 meses por servicios de consultoría de una empresa llamada Consultores Sierra». La pantalla mostraba claramente los detalles de la transacción. En el campo de aprobación figuraba el nombre de Javier Morales y su firma digital. Javier miró la pantalla horrorizado, como si estuviera viendo su propio certificado de defunción. «Estoy seguro de que este nombre de empresa no le resulta familiar, señor Torres, porque de hecho no está en nuestra lista de socios oficiales», continuó Sofía. Cambió la pantalla, que ahora mostraba el documento de registro de la empresa. «Me tomé la libertad de comprobarlo. Consultores Sierra es una empresa fantasma, recién fundada hace unos meses con una dirección de oficina virtual. Sin historial, sin cartera». Sofía hizo una pausa, dejando que la información calara. Luego dirigió un puntero láser virtual a la parte más importante del documento, el nombre del administrador. «Y el único propietario y administrador de esta empresa ficticia es una tal Elvira Serrano». Lucía se estremeció violentamente al oír el nombre de su madre. Su rostro ya no estaba pálido, sino blanco como una sábana. Empezó a temblar visiblemente. «Probablemente ese nombre no signifique nada para usted, señor Torres», dijo Sofía, sus ojos ahora fijos en Lucía. «Pero después de un poco de investigación encontré algo muy interesante». Un último deslizamiento en la pantalla de la tableta. Una foto de las redes sociales apareció ahora en la pantalla grande. Era la foto de Lucía, sonriendo en una fiesta, abrazando a una mujer de mediana edad. El pie de foto era inequívoco.
Con mi querida madre, Elvira Serrano, jaque mate. No había nada más que decir. La prueba era absoluta, fría e irrefutable. Su crimen estaba expuesto a la vista de todos. Malversación, fraude, conspiración, todo revelado. Javier se desplomó en su silla. Toda su energía y arrogancia se desvanecieron al instante, dejando solo a un hombre roto y aterrorizado. Lucía sollozaba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. El señor Torres se levantó de su silla. Su rostro, antes furioso, ahora tenía una expresión de profunda y fría decepción. Rodeó lentamente su escritorio y se plantó frente a Javier y Lucía. «He dedicado 40 años de mi vida a construir esta empresa», dijo. Su voz era baja, pero temblaba de ira reprimida. «La construí sobre una base de trabajo duro, integridad y confianza. Hoy, ustedes dos han escupido sobre todos esos valores». Se detuvo, mirándolos con repugnancia. «Salgan de mi despacho», ordenó. «Recojan sus objetos personales de sus escritorios. ¿Están ambos despedidos? Con efecto inmediato. Sus tarjetas de acceso serán desactivadas al instante». Javier y Lucía simplemente lo miraron, demasiado conmocionados para moverse. «Ahora», rugió el señor Torres. Pulsó el botón del intercomunicador. «Seguridad a mi despacho. Escorten al señor Morales y a la señorita Vargas fuera de este edificio». Luego los miró de nuevo. «Y no crean que esto es el final. Todas estas pruebas», dijo, señalando la pantalla, «serán entregadas a nuestro equipo legal mañana por la mañana. Presentaremos cargos penales y civiles contra ustedes. Recuperaremos hasta el último céntimo que robaron y nos aseguraremos de que respondan por sus acciones ante la ley». Unos segundos después, 2 guardias de seguridad entraron. Con la cabeza gacha por la humillación absoluta, Javier y Lucía se levantaron y salieron de la habitación, escoltados como prisioneros. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un pesado silencio. El señor Torres volvió a su silla y exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de 1 tonelada de los hombros. Luego miró a Sofía. Su mirada ahora estaba llena de respeto, arrepentimiento y esperanza. «Sofía», dijo con voz suave, «no sé qué decir. No solo has salvado este proyecto, has salvado la integridad de esta empresa. Mis disculpas nunca serán suficientes». «Cualquiera puede cometer un error de juicio, señor Torres», respondió Sofía diplomáticamente. «El puesto de directora del proyecto Galaxia», dijo el señor Torres con firmeza, «debería haber sido tuyo desde el principio. Te lo ofrezco oficialmente, con el doble del salario que iba a recibir Javier, todas las ventajas y la autoridad para reorganizar tu equipo como mejor te parezca. También prometo emitir un comunicado oficial a toda la empresa para restaurar tu honor. Por favor, di que sí. Esta empresa te necesita». La oferta era increíblemente tentadora. Era la culminación de todo lo que había soñado en su carrera. Una victoria total. Hace unos días la habría aceptado al instante, probablemente con lágrimas de felicidad. Pero la mujer sentada en esa habitación ahora no era la misma. Sofía miró al señor Torres con calma. «Agradezco su confianza y esta tremenda oferta, señor Torres». Hizo una pausa, dejando que su frase resonara. «Pero después de todo lo que ha pasado, creo que necesitaré algo de tiempo para considerarlo. Y si decido volver, tendré algunas condiciones adicionales propias». Con eso, Sofía se levantó. Extendió la mano. «Me pondré en contacto con Laura mañana». «Gracias por su tiempo, señor Torres». El señor Torres, ligeramente sorprendido pero impresionado por la firmeza de Sofía, le estrechó la mano. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Esperaré noticias tuyas». Sofía asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación, caminando con la espalda recta, dejando atrás a un CEO que ahora la miraba con admiración. Había ganado la batalla. Había recuperado todo lo que le habían robado, y más. Y ahora, por primera vez, tenía el control total de su propio destino. La decisión estaba en sus manos, y solo en las suyas, 6 meses después. Sofía estaba sentada en un cómodo sillón en la esquina de su despacho, contemplando los rascacielos de Madrid brillar bajo el sol de la tarde. Era el mismo despacho que había ocupado Javier, pero se sentía completamente diferente. Las paredes, antes adornadas con frases motivacionales superficiales, ahora estaban cubiertas de pizarras de cristal con complejos diagramas de flujo, cronogramas detallados del proyecto y fotos de su equipo riendo en un taller el mes pasado. Este espacio ya no era un símbolo de poder estéril, era un centro de mando dinámico y vivo. Finalmente había aceptado la oferta del señor Torres, pero con sus propias condiciones. Primero, que la empresa emitiera un memorando oficial a todos los empleados, no solo para restaurar su honor, sino para disculparse explícitamente por el incidente del despido improcedente. Segundo,
Solicitó un presupuesto especial para la formación y el desarrollo de los miembros de su equipo, asegurándose de que quienes estuvieran bajo su mando crecieran con ella. Y tercero, y lo más personal, pidió que la empresa patrocinara un programa de becas para mujeres universitarias sobresalientes en ingeniería y gestión, un legado que quería construir. El señor Torres lo aprobó todo sin dudarlo. Bajo su liderazgo, el proyecto Galaxia, que había estado al borde del colapso, ahora avanzaba a pasos agigantados, muy por delante del calendario. Había reorganizado el equipo, eliminando a los aduladores incompetentes y promoviendo a talentos ocultos que habían sido ignorados. Mateo era ahora el subdirector del proyecto, su mano derecha y su amigo más fiable. El señor Tan de Singapur se había convertido en uno de sus mayores defensores, elogiando a menudo la eficiencia y la transparencia del nuevo equipo de Sofía en las reuniones del Consejo de Inversores. El divorcio de Javier se había finalizado hacía unos meses. El proceso fue rápido y unilateral. Enfrentado a cargos penales de la empresa, Javier no tenía la fuerza ni los recursos para luchar. Sofía no pidió nada más que su libertad. A través de su abogado, se enteró de que Javier y Lucía habían evitado la cárcel a cambio de devolver todo el dinero que habían robado y pagar una considerable suma por daños y perjuicios. Lo habían perdido todo. Hoy, el equipo central del proyecto Galaxia estaba celebrando el cumplimiento de sus objetivos del tercer trimestre en un restaurante de lujo, situado en uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad. El ambiente estaba lleno de risas y camaradería. Brindaron, compartieron historias y celebraron su arduo trabajo. Sofía se sentía genuinamente feliz, una felicidad completa y que surgía de su interior, no un reflejo del éxito de otra persona. «Unas palabras, directora», gritó Mateo desde el otro lado de la mesa, seguido de los vítores del resto del equipo. Sofía se rió. «Mi discurso es breve, sois todos increíbles. No podría haberlo hecho sin vosotros. Esta copa va por todos y cada uno de vosotros». Volvieron a brindar ruidosamente. Justo en ese momento, la mirada de Sofía se desvió casualmente hacia el exterior de la gran ventana de cristal del restaurante. La ventana daba a la zona del vestíbulo de la planta baja del centro comercial, donde se alineaban algunos cafés y restaurantes más baratos. Y allí los vio. En un concurrido y modesto bar de barrio, una camarera con un uniforme naranja algo gastado limpiaba una mesa. Sus movimientos eran bruscos y cansados. Su pelo, antes siempre impecable, ahora estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro, antes siempre maquillado con productos caros, ahora estaba pálido y demacrado. Era Lucía. Parecía que un cliente la estaba regañando, y ella solo podía bajar la cabeza avergonzada. De repente, un hombre con un desteñido uniforme azul de aparcacoches entró corriendo en el restaurante. Parecía que acababa de organizar los coches en el vestíbulo. Su cara brillaba de sudor y su postura, antes siempre erguida, ahora estaba ligeramente encorvada por la fatiga. Era Javier. Se acercó a Lucía, y por sus gestos estaba claro que empezaron a discutir. Lucía señaló hacia el cliente, y Javier parecía intentar calmarla, frustrado. La escena era tan patética, tan irónica. La pareja que había intentado apoderarse de un proyecto multimillonario ahora discutía por la queja de un cliente en un bar de barrio. Sofía los observó por un momento. No quedaba odio, ni lástima, ni ira. Solo una extraña comprensión de lo ridículamente que gira la rueda de la vida. El karma resultó ser una comedia trágica. Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en sus labios. La sonrisa se ensanchó y luego, sin poder contenerse, se echó a reír. No era una risa forzada o cínica. Era una risa liberadora, genuina y libre. Una risa que parecía expulsar los últimos vestigios de sus heridas pasadas. La risa triunfante de alguien que ha pasado por el infierno y ha salido más fuerte. La risa que estalló sobre las ruinas de las vidas de quienes habían intentado destruirla. Mateo y los demás la miraron, perplejos. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué es tan gracioso?» Sofía se secó una lágrima de risa de la comisura del ojo. Negó con la cabeza y volvió a mirar a su equipo, su rostro radiante. «Nada», dijo, su sonrisa aún presente. Solo recordaba algo gracioso del pasado. Volvió a levantar su copa, mirando a los amigos que se habían convertido en su nueva familia. «Por nosotros», dijo con voz firme, «y por un futuro brillante». Todos levantaron sus copas y brindaron por ella, por su directora. Al otro lado de la calle, bajo las tenues luces de un restaurante, la pequeña discusión continuaba, un drama patético que ya no formaba parte de su mundo. Sofía había encontrado su nuevo mundo, uno que había construido ella misma sobre los cimientos de su fuerza y su orgullo. Y en ese mundo su risa era la que sonaba más fuerte. 1 año y medio después,
Había pasado 1 año y medio desde el día en que Sofía se había reído sobre las ruinas de su pasado. Esa risa, tan libre y liberadora, había señalado el final de un capítulo oscuro y el comienzo de uno completamente nuevo. Ahora, en una tranquila tarde, Sofía estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento, contemplando el horizonte de Madrid que comenzaba a encender sus millones de luces. Este apartamento era enteramente suyo, situado en un piso más alto que el anterior. El lugar era un reflejo de quién era ella ahora. Se habían ido los pesados muebles oscuros que habían sido elección de Javier. Este espacio estaba dominado por colores neutros y tranquilos: blanco marfil, gris claro y acentos de cálida madera de roble. Una pared del salón estaba ocupada por una alta estantería llena de su colección de libros de arquitectura, ingeniería y novelas clásicas. En un rincón de la habitación, un pequeño telescopio apuntaba al cielo, un nuevo hobby que había comenzado para recordarse a sí misma lo vasto que era el universo y lo pequeños que eran los problemas terrenales. No era solo un lugar para vivir, era un santuario que había construido para sí misma, una fortaleza de paz. Sobre la mesa de cristal del balcón descansaba el informe final del proyecto Galaxia. El colosal proyecto se había completado 3 meses antes. La inauguración se celebró con un evento fastuoso al que asistieron dignatarios e inversores. Sofía, con un elegante vestido que había elegido ella misma, subió al escenario y pronunció un discurso de victoria que había escrito ella misma. No mencionó a Javier ni a su oscuro pasado. Dedicó el éxito a su equipo, a su inmenso trabajo y dedicación. Ese momento fue mucho más satisfactorio que su victoria personal sobre Javier. Fue un triunfo colectivo, que ella había liderado. Su puesto ya no era solo directora de proyecto, sino que había sido ascendida a directora de proyectos estratégicos, CPO, supervisando varios proyectos estratégicos de la empresa. Se había convertido en uno de los pilares de desarrollos futuro, una figura respetada no por su poder, sino por su competencia, integridad y liderazgo inspirador. El programa de becas que había exigido como condición para su regreso también era un éxito. Las primeras becarias ya estaban en la universidad, libres de la carga de las tasas de matrícula. A veces recibía correos electrónicos de agradecimiento de ellas, lo que le proporcionaba una felicidad genuina, la sensación de haber convertido su victoria en algo más significativo. Su teléfono, que descansaba junto al informe, vibró silenciosamente. La pantalla mostró el nombre de Mateo, con su foto de perfil sonriendo mientras sostenía a su hija de 3 años. Sofía sonrió y aceptó la videollamada. «Hola, mejor subdirector del mundo», saludó Sofía alegremente. «No me llames así fuera del horario de oficina, Sofía». «Ahora estoy en modo caballito», respondió Mateo riendo. La pantalla mostraba su rostro, un poco cansado pero feliz, con un fondo de juguetes infantiles esparcidos. Su hija, Lucía, apareció de repente en la cámara, saludando enérgicamente. «Hola, tía Sofía», exclamó la niña. «Hola, preciosa. Cada día estás más lista», respondió Sofía, sintiendo cómo se le calentaba el corazón. Su relación con Mateo se había convertido en una estrecha amistad familiar. Visitaba su casa a menudo y, junto con su esposa, se había convertido en la tía favorita de la pequeña Lucía. Eran su familia elegida, el ancla que la mantenía con los pies en la tierra en medio de su éxito profesional. «Solo te llamaba para recordarte. No te olvides de la fiesta de cumpleaños de Lucía el sábado», dijo Mateo. «Será algo sencillo en casa, pero Lucía ya te ha preparado un asiento especial junto a la silla de la princesa». «Claro que iré. No me lo perdería por nada». «El regalo de la princesa ya está listo», dijo Sofía. «¿Todo bien en la oficina después de que me fui?» «Todo bajo control, jefa», respondió Mateo. «El equipo del proyecto Zenith está muy entusiasmado con tu concepto inicial». «Ah, y el arquitecto principal de ese proyecto, Íñigo Lamas, te buscó antes. Dijo que tenía algunas ideas nuevas que quería discutir contigo en persona». «Íñigo». Sofía arqueó una ceja ligeramente. Íñigo era un brillante y joven arquitecto que habían contratado específicamente para su próximo proyecto de prestigio, un complejo residencial ecológico. Solo se habían reunido un par de veces, pero Sofía había quedado muy impresionada por su visión y su ética de trabajo. Había una pasión genuina en él, no una ambición vacía. «Sí, parece un buen tipo, muy profesional. Dijo que te enviaría algunos bocetos por correo electrónico esta noche», añadió Mateo, antes de que su hija volviera a reclamar su atención. «Tengo que dejarte, Sofía. El deber me llama. Nos vemos el sábado». «Nos vemos el sábado, Mateo. Saludos a la familia». Sofía colgó la llamada, todavía con una sonrisa. Volvió a mirar la ciudad ante ella. Sus pensamientos derivaron brevemente hacia el pasado. ¿Cómo estarían Javier y Lucía ahora? Hacía mucho tiempo que no pensaba en ellos. La última noticia que había oído, a través de rumores hacía 1 año, era que finalmente se habían separado,
agotados por la presión de la pobreza y las recriminaciones mutuas. Javier se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo con trabajos esporádicos. Lucía, según se decía, se había casado con un hombre divorciado y rico, intentando volver a entrar en el círculo social, aunque con su reputación manchada. Antes, esa noticia podría haberle dado satisfacción. Pero ahora, no sintió nada, ni rabia, ni risa triunfante, solo un vacío. Como si estuviera leyendo noticias sobre extraños que no conocía. Se habían vuelto tan irrelevantes en su vida. Su historia había terminado, y a ella ni siquiera le interesaba leer el epílogo. El capítulo de su vida que los incluía estaba completamente cerrado, con candado, y la llave arrojada a las profundidades del mar. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una notificación de correo electrónico. El asunto era algunas ideas iniciales para los espacios comunes del proyecto Zenit. El remitente era Íñigo Lamas. Sofía abrió el correo. No solo contenía un archivo adjunto con bocetos, sino también un breve mensaje, escrito en un estilo cálido pero profesional. Hola, directora Navarro. Disculpe la molestia fuera del horario de oficina. Estaba demasiado entusiasmado para no compartir estas ideas. Adjunto algunos bocetos preliminares para el concepto de los espacios comunes y los jardines verticales, inspirados en nuestra conversación de la semana pasada sobre la importancia de la interacción social post-pandemia. He intentado integrar el elemento del agua y la vegetación local como sugirió. Espero con interés su opinión. Su visión sobre cómo un edificio debe respirar realmente me ha abierto una nueva perspectiva. PD. El café que me recomendó cerca del Museo de Arte. Excelente. Gracias por el consejo. Sofía sonrió al leer el mensaje. Abrió los bocetos adjuntos. Las líneas de lápiz digital formaban diseños hermosos, innovadores y llenos de reflexión. Podía ver la influencia de sus propias ideas en ellos, pero Íñigo los había desarrollado en algo mejor, algo con alma. Esto se sentía diferente. Antes, ella siempre era el cerebro en la sombra, proporcionando las ideas brillantes que Javier presentaría como suyas. Su relación se basaba en la dependencia de él hacia ella. Ahora, estaba en una relación profesional de colaboración basada en el respeto mutuo. Una relación donde las ideas se lanzaban, se recibían y se desarrollaban juntas en algo más grande. Una asociación entre dos personas competentes que compartían la misma pasión. Escribió una breve respuesta. Hola, arquitecto Lamas. Los bocetos son excelentes. Capturan perfectamente la esencia de lo que discutimos. Me encanta especialmente el concepto del flujo de agua que conecta el área de juegos con la zona de descanso. Me han surgido algunas ideas adicionales. Quizás podamos discutirlas mañana con un café. Esta vez invito yo. Pulsó el botón de enviar. La respuesta de Íñigo llegó casi al instante. Será un placer, directora Navarro. Espero su llamada. Sofía dejó el teléfono. La fresca brisa nocturna le rozó el rostro. Respiró hondo, sintiendo el olor de la ciudad después de una lluvia. Frente a ella, las luces de la ciudad brillaban como millones de promesas. Su pasado le había enseñado lecciones de traición y fuerza. Su presente le había dado éxito y paz. Y su futuro se sentía como esos bocetos iniciales que acababa de ver, lleno de potencial, de la oportunidad de crear algo nuevo y hermoso, y quizás, solo quizás, de compartir una visión con alguien que caminara a su lado, no delante ni detrás de ella. Por ahora, eso era más que suficiente. Sofía sonrió de verdad. No era una risa de victoria, sino una sonrisa tranquila y agradecida de alguien que contempla el cielo del atardecer, que promete la llegada de un nuevo amanecer.